Dios, que el Señor bendiga a nuestros hermanos que estamos aquí en casa, en redes sociales. Bendiciones para todos y cada uno, hermano. Es un privilegio nuevamente compartir la palabra, hermano, poder estar pues siendo usado por el Señor, ¿verdad? Porque el Señor ocupa a quien quiere, hermano. A veces uno no lo merece. Bueno, hermano, el día de hoy quiero compartirle sobre lo que es ser guiado por el Espíritu Santo, hermano. Hemos estado hablando anteriormente, cultos atrás, sobre lo que agrada a Dios, ¿no? Y previamente habíamos visto lo que era adoración. Y en tema doctrinal hemos estado viendo lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que fue lo último en lo que nos hemos quedado, hermano. Y le comparto que cuando estábamos recibiendo la doctrina, el Señor, como el pastor ya nos había, hermano, anteriormente dicho que estuviéramos atentos a poder escuchar la voz del Espíritu Santo, pues uno que comparte la palabra, hermano, tiene que tener su oído abierto y sensible, ¿no? Entonces ahí el Señor ponía en mi corazón hablarles sobre la historia que vemos en Juan 3, hermano. Así que vamos para allá. Y así relatándolo brevemente, hermano, lo que podemos ver ahí, yo sé que usted ya lo conoce, ya lo hemos visto muchas veces, cuando dice que había un hombre de los fariseos, hermano, que se llamaba Nicodemo, ¿no? Y que era un principal entre los judíos, ¿no? Dice que él vino a Jesús, hermano, de noche, ¿no? Y le dijo, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Le estoy relatando lo que vemos en Juan 3. ¿Sí? Hasta ahí Nicodemo llega y le pregunta a Jesús, que saben que él ha venido como maestro, hermano. Solo lo reconocían como maestro, pero sabemos que el Señor manejaba el ministerio quíntuple, ¿verdad? Bueno, ¿y qué le responde nuestro Señor Jesucristo, no? De cierto, os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí quiero hacer énfasis, hermano, y quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sabe a qué se refiere cuando el Señor dice, de cierto os digo? ¿Alguien sabe, hermano, que quiera que lo sepa y que alce la mano? Bueno, entonces les comento así brevemente, ¿no? Para que también tengamos más conocimiento y sigamos aprendiendo. Cuando el Señor Jesucristo dice de cierto os digo, es cuando Él va a dar a conocer una verdad, pero una verdad muy profunda. En el original recuerdo que es amén y otra palabra, hermano, que ponen en el original. Pero lo que quiere dar a entender el Señor Jesucristo es que va a dar a entender algo que es de mucha importancia. ¿Sí? Es un strong, algo fuerte, ¿no? Que le da más peso a esa palabra. Para que usted, cuando vea en la palabra que diga de cierto os digo, usted sepa que es algo que es muy importante. Entonces el Señor Jesucristo le dice, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, con una mente muy superficial, hermano, muy limitada, ¿no? Muy humana, ¿qué fue lo que le dijo, hermano? Ayúdenme. ¿Cómo puede un hombre nacer? ¿Y qué dice después? Y nacer, ¿no? Y Jesucristo le vuelve a decir, ¿no? Otra vez, de cierto os digo, pero que el que no naciere de agua y del Espíritu, después de lo que viene en adelante,
ya entro en el tema, hermano. Lo que posteriormente el Señor le dice es que le dice, lo que es nacido de la carne, dice, no te maravilles, pues es necesario nacer de nuevo. Y ahí cuando dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu, hermano. Si yo le pregunto, hermano, en el versículo 8, donde dice lo que acabamos de ver, que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo le pregunto, hermano, ¿a qué se refiere el viento en este versículo? ¿Al Espíritu? ¿Quién más? Ok, bien. Le quiero leer la palabra original del griego, que es la palabra pneuma. Se escribe P-N-U-M-A. Pneuma, y recuerdo que se pronuncia pneuma. Es la palabra 4151 y dice que es corriente de aire, es decir, es una respiración, es un soplo o una brisa. Por analogía o figuradamente, un espíritu, es decir, humano, el alma racional, o por implicación un principio vital, que puede ser algo sobrehumano, como un ángel, un demonio, o el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Eso es lo que significa la palabra pneuma, que es básicamente, se puede, como vimos aquí, es como un aire, una respiración, pero también se le conoce como espíritu, pero no nada más enfocándonos a lo que es el Espíritu Santo, como ya vimos también hace referencia a espíritu humano o a seres espirituales, ¿no? Ya viendo lo que son ángeles, demonios y todo eso, es aquello, hermano. Entonces, la pregunta que yo les hice, la pastora nos respondió que la palabra viento significa espíritu, hermano. Es lo que vemos ahí. Y como ya vimos esta definición, fíjense qué curioso que la pastora me comentaba antes de iniciar el culto, que una hermanita de aquí, pues le habían puesto una vacuna del ¿cómo se llamaba, pastora? Neumococo, hermano. Fíjense que de ahí viene neumo, ya vimos que es pneuma, y viene neumococo, y me puse a investigar ahí, y neumococo es una vacuna que ayuda a evitar enfermedades como la neumonía y todo ese tipo de enfermedades que tienen que ver con la respiración. Entonces por ahí viene del derivado de la palabra griega pneuma, ¿no? Y de ahí viene también lo que son neumáticos, lo que es neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo en teología. Todo lo que tiene que ver con aire, ¿no? Viene de esa palabra griega. De ahí viene, hermano. Ahora le quiero leer otra versión, que es la Biblia textual, tercera edición. Dice, el Espíritu sopla donde quiere. Aquí sí ya utiliza la palabra espíritu. Y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. La Biblia Torres Amat también dice, pues el Espíritu o el aire sopla donde quiere, y tú oyes su sonido, mas no sabes de dónde sale o a dónde va. La Biblia Castellano Antiguo dice, esto es como el viento, que lo oyes soplar, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco sabemos cómo actúa el Espíritu. Fíjese esta versión cuando dice, tampoco sabemos cómo actúa el Espíritu en quienes nacen a la nueva vida que de él procede. ¿Sí? Esta versión me gusta más
porque aquí utiliza las dos palabras. Utiliza viento o espíritu, hermano. O aire, perdón. Utiliza espíritu o el aire. Es aquí ya podemos tener más, hermano, unos versículos que enriquecen más lo que yo le quiero dar a entender. ¿Por qué? Porque yo le quiero hacer una pregunta, hermano. Yo era de los que nunca contestaban y me daba mucho temor cuando un profesor preguntaba. Yo era de los que se escondían, ¿no? Y yo dije, si un día yo llego a ser profesor o algo, yo no voy a hacer preguntas. Yo siempre decía, yo voy a dejar que los profesores se enfocaban mucho en que uno aprendiera, ¿no? Entonces, por lo mismo. Entonces yo le quiero hacer una pregunta ahí, hermano. De acuerdo a lo que ya leímos de la palabra Pneuma, ¿qué usted puede entender hasta este punto? Lo que Jesucristo le explicó a Nicodemo. ¿Qué es lo que usted puede entender? No importa, hermano, usted puede opinar. Hasta ese punto, ¿qué le enseñó Jesucristo a Nicodemo? Pues estaba enseñando como varias facetas del reino, porque una cosa le estaba diciendo cómo lo puedes ver, cómo puedes actuar y cómo avanzar después. Así es. Y específicamente en el versículo 8, amén, gloria a Dios, hermano. De eso se trata el tema, guiados por el Espíritu Santo. Bueno, y ahorita vamos a ir profundizando más esa parte. Ahora, otra pregunta, usted va a decir, hermano, ¿no? Otra pregunta, hermano, otra pregunta. Ahora le quiero preguntar, ¿qué sabe usted de un fariseo? ¿Qué ha leído sobre los fariseos? ¿Qué recuerda de los fariseos? ¿Por qué? Porque dice, como empezamos a leer, que Nicodemo era un principal y era un fariseo principal de los judíos. Nicodemo era un fariseo, entonces. Amén. Así es. ¿Alguien más, hermano, que recuerde algo? Había mucho choque doctrinal, ¿no? Cuando Jesucristo compartía la palabra. Y ese choque también era porque entraba en la ley antiguo, ¿no? Porque ellos tenían mucho conocimiento, pero no tenían poder. Cuando vieron el poder, manifestado la palabra y lo que tenía Jesús, la sabiduría, la doctrina, todo, y el poder, y eso bien libre, ¿no? Así es. Ellos no podían nada. Así es, como podemos ver, ahí decía que él era un principal entre los judíos, y cuando Jesucristo le está revelando algo de suma importancia, vemos que Nicodemo le responde con una mente, como decíamos, muy superficial, muy natural. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? Era espiritual, como decía ahorita nuestra pastora. Ellos pues estaban muy limitados a algo muy religioso, pero no tenían el conocimiento espiritual como tal, ¿no? Sabemos que Cristo vino a compartir pues la palabra, el evangelio, de una manera, con señales, con prodigios, con milagros y demás cosas, ¿no? Pero bueno, le quiero ahora sí decir, hermano, que la palabra fariseo proviene del hebreo perushim y significa separados o apartados. Eso significa fariseo. Separados o apartados, de la palabra del hebreo perushim. Entonces, esto refleja un deseo de ellos de ser, como por así decirlo, como que se creían
muy especiales, ¿no? Como que estaban apartados de los otros judíos que no eran tan, ¿cómo decirlo? Ya ve que ahora hay judíos que son ultra ortodoxos, ¿no? Ellos se podría decir que eran así como muy religiosos, ¿no? Muy estrictos, muy ritualistas, por así decirlo, ¿no? Seguían toda la ley, trataban de cumplir toda la ley con todos sus puntos y comas, respetaban todo, ¿no? Eso es, estaban apartados. Entonces le quiero dar unas características principales de lo que eran los fariseos. Dice que ellos tenían una estricta observancia de la ley. Se fijaban en cualquier detalle de una persona, ¿no? Mira, ese no se lavó las manos antes de comer, ¿no? Porque era algo que tenían que seguir, de hecho, ¿no? Pero se fijaban en cualquier detalle y estaban ahí dispuestos para señalar, ¿no? Eran muy así. No quiero decir que todos eran así, pero mayormente eso es lo que se da a entender cuando a uno le hablan de un fariseo, ¿no? Y algo muy importante, mire, ellos creían en la resurrección, a diferencia de los saduceos. Ahí si quiere vamos a Hechos 23:8, hermano, y me ayudan a leerlo, por favor. Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Bien, podemos ver que los fariseos creían en la resurrección de los muertos y también aceptaban la existencia de ángeles y demonios, de seres espirituales y que tenían una influencia en el mundo. Esa es una diferencia entre saduceos y los fariseos. Los saduceos no creían en nada de eso. Ellos más que nada estaban muy apegados con el Imperio Romano y eran como muy elitistas, era como una élite, ¿no? Entre los más ricos, más poderosos. A ellos les importaba un poco más la política, por así decirlo. Entonces ya estamos viendo esas diferencias, hermano. Otra cosa es que también ellos enseñaban en las sinagogas. Si alguien me puede ayudar a leer Lucas 18:12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Bien, ellos ayunaban, hermano. O sea, como le digo, practicaban mucho lo veían como forma. Sabemos que el ayuno es súper poderoso, hermano, pero ellos lo hacían más que nada como para verse espirituales, ¿sí? Otra cosa, déjeme buscarlo. Otra cosa es que ellos también, como le decía, observaban las purificaciones rituales, como lavarse las manos antes de comer. Le digo que señalaban todo eso. Y para cerrar un poco ya y darnos a entender cómo es que Jesucristo llamaba a los fariseos, vamos a Mateo 23:7 y 8, hermano. Mateo 23:7 y 8. Perdón, es 27 y 28. Se lo leo, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, como les decía, los puntos y comas no les gustaba orar en frente del público, cosas así. Ahora fíjese qué importante, y es que también eran muy religiosos a tal punto que se alejaban de los judíos, de los gentiles, perdón, de aquellos que no eran judíos, también como que les hacían el fuchi, hermano, ¿no? O sea, como que ellos se sentían de una manera, por así decirlo, superiores. Esa es la palabra. Hermano, entonces, ya sabiendo esto de los fariseos, hermano,
muchas veces, hermanos, los cristianos llegamos a un punto donde nos llenamos de conocimiento, nos llenamos de doctrina y nos olvidamos de lo que verdaderamente es ser siervo del Señor, de lo que verdaderamente es ser es hijo de Dios, hermano. Muchas veces así nos pasa, y digo así nos pasa porque yo creo que a todos nos ha pasado eso, hermano. Con la enseñanza, con la doctrina, nos obsesionamos con cumplirla. Cuando ya lo hacemos, como ya hemos hablado anteriormente, como una liturgia, como algo ya tradicional, como una costumbre, hermano. Y ahí es en el problema que tenían los fariseos, que ellos estaban llenos de tanto conocimiento y de tanta doctrina, pero por dentro, dice el Señor, les llamaba, fíjense cómo le llamaba, sepulcros blanqueados, que por dentro estaban muertos, llenos de huesos de muerto, pero por fuera se veían ellos según hermosos. Pero como el Señor conoce nuestro interior, a Él no lo podemos engañar. Por eso yo le decía, hermano, híjole, ¿no? Cuando estaba yo armando el tema, y dije, Señor, digo, es un privilegio servirte, y uno es inmerecedor, ¿no? De estar aquí al frente, porque también la palabra primeramente lo ministra a uno, ¿no? Y yo decía, pues bueno, pues me di cuenta que era lo que tú querías que yo compartiera, ¿no? Y a mí el Señor me hablaba mucho en esta palabra, hermano, la verdad, me estaba exhortando demasiado, hermano. Entonces, el verdadero cristianismo, hermano, no es solo saber, tener conocimiento, sino vivirlo, hermano. Ese es el verdadero cristianismo, por así decirlo. Sí. Esa es la esencia de lo que te refleja que tú eres parte del reino de los cielos. El vivirlo. Y como decíamos, hermano, muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y me viene a la mente ese versículo, hermano, que cuando dice Gálatas 2:20, yo sé que usted ya se lo sabe de memoria, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo me lo sé de memoria, hermano, y le digo esto, que la palabra me estaba llegando, hermano, porque me acordaba de mí, hermano, porque, por así decirlo, a mí me gusta todavía, aunque ahorita no me he dado el tiempo, de aprenderme versículos bíblicos, hermano. Me gusta aprendérmelos, y lo hacía como un hobby, tengo tiempo libre y me estoy aprendiendo un versículo. Y no lo hago para decirle, el hermano Joel, no, sino la otra parte, hermano. A veces que me sé versículos, hermano, pero cuando llega la prueba, se supone que eso que tú estás almacenando en tu mente, lo tienes que ocupar, ¿no? Y resulta que en el momento de la prueba se me olvida todo mi conocimiento bíblico, y lo que quiero hacer no hago, como Pablo, ¿no? Por eso digo, me acordaba de eso, ¿no? Muchas veces hacemos así, hermano. Entonces aquí dice que con Cristo estamos juntamente crucificados, hermano, pero hay veces que nos bajamos de la cruz, porque estar en la cruz significa que morimos a nosotros, y que Él dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Cuando dice en la carne, quiere decir lo que ahora vivimos comúnmente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó. Pero ahora yo le hago una pregunta, hermano. Usted está en la cruz,
o ya se bajó? Yo eso no le pido que me la responda, solo se lo dejo en su mente, hermano, para que estemos reflexionando. Si estamos en la cruz, pues ya somos nosotros los que hemos tomado el timón del barco. Ahora volviendo a Juan 3:8, otra vez ese versículo que es nuestra base, hermano. Jesús toma, ¿por qué no le puso espíritu directamente en esta palabra, no? ¿Por qué toma el viento, pone viento en lugar de espíritu? Porque ahí el Señor tomó como una alegoría el viento para darle a entender como el misterio, como lo que nos decía nuestra pastora, cómo ser guiados por el Espíritu Santo, hermano, porque ese es el tema, cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Lo que quiso darle pues a entender es cómo es la obra del Espíritu Santo en una persona que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu. Le está dando a entender cómo es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? De nuevo, cómo es la obra del Espíritu Santo en la vida de uno. Y dice que es como el viento que sopla de donde quiere, y que oímos su sonido, mas no sabemos de dónde viene ni a dónde va, y que así es todo aquel que es nacido de nuevo. Ahora quiero que usted me diga unas características del viento, una característica principal del viento. Exacto, eso es lo principal. El viento es invisible, hermano, no se puede ver, pero sí podemos ver los efectos secundarios. Podemos ver cuando se mueven las hojas de los árboles. Ahí ya sabemos que viene del este, ¿no? Cuando viene de este lado, viene del oeste. Vemos lo que hace exactamente, hermano. No podemos verlo. Y así es el Espíritu Santo. Esas son características del Espíritu Santo, hermano. ¿Sí? Porque es espíritu. ¿A qué se refiere ahí? El viento sopla donde quiere. Espiritualidad a los que desean. Pastora, usted. Y agarré a la pastora como cuando estaban ahí jugando los niños. Y decía, ¿qué dijo? No, bueno. ¿Quién? ¿Leti? Ah, no. ¿El pastor? El pastor también lo agarré igual, hermano. Híjole. No, ya estamos así. El Espíritu Santo sabe dónde moverse. Aún más. Algo más. El viento sopla donde quiere. Significa, hermano, la soberanía del Espíritu Santo. Eso es. Que sabemos que Él es soberano, hermano. Él tiene autoridad. Tiene autoridad. O sea que el viento, ese no pide permiso, ese nada más llega de donde quiere. Y así es el Espíritu Santo. Y viene, le voy a leer más, pero o bueno, no sé si decírselo de una vez. Bueno, mejor nada más para no perder más tiempo. Puede ser sereno, cálido, lo disfrutas, ¿no? Cuando llega un airecito que es rico, lo disfrutas, es tranquilo. Pero también puede ser fuerte. También puede ser fuerte, hermano. Y fuerte se refiere a que puede venir con poder y con fuerza, pues, el Espíritu de Dios a tu vida. Hay vientos que son destructivos,
¿no? Como huracanes, ¿no? Y Dianas, todo eso lo que ha pasado. Hay diferentes tipos de viento. ¿Y por qué el Señor ocupa el Espíritu Santo como un viento, hermano? Vean todo lo que... Esto es en algo natural, hermano, en el viento natural. Pero espiritualmente lo podemos tomar también. Y de hecho está en la palabra. El viento también limpia, hermano. Limpia. ¿No ha visto que cuando está lleno de hojas hay lugares donde de la tierra sale aire y hay hojas alrededor? Viene el aire así y ese lugar está limpiecito y alrededor están pues las hojas, pero está limpiando, está haciendo a un lado lo que le estorba. También hay vientos que son refrescantes, hermano, que son impredecibles, que llegan repentinamente, que no te lo esperas y ya llegó. Y también el viento es transformador, porque erosiona montañas, montes. Esas son algunas características, unas connotaciones del viento, hermano. ¿Sí? Entonces, la vida guiada por el Espíritu, hermano, es así. Es como el viento. Es como el viento. Y no puede ser controlada por nosotros. Porque sopla de donde quiere, porque es soberano. Y Él hace como quiere con nosotros. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Bueno. Entonces, cuando Él quiere obrar en tu vida, no te va a pedir permiso. Simplemente va a soplar y va a llegar. Puede llegar fuerte, puede llegar como un huracán, puede llegar tranquilo, puede llegar a transformarte. Sí, eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Pero algo muy importante, hermano, y ser guiados también significa que tú te dejas gobernar por el Señor, ¿sí? Pero algo de suma importancia antes de avanzar es que Él no va a trabajar con alguien que no se deja gobernar. Él no va a obligar a nadie, hermano. Eso es algo que el Señor respeta mucho, el libre albedrío de cada uno. Él va a trabajar con quien verdaderamente está dejando que su vida sea guiada por Él. A menudo, hermano, usted no suele orar diciendo: Señor, guíame. Yo lo suelo hacer, hermano. Señor, guíame. Pero nada más digo, ni siquiera sabía lo que era que me guiara. O sea, ahora con lo que sabemos, ¿usted está dispuesto a que el Señor lo guíe? Porque puede ser algo tremendo, hermano. Uno no sabe, dice: Señor, guíame, guíame, y de repente te llega un viento así fuertísimo. ¿De dónde vienes? Y el Señor te dice: pero si tú me estás pidiendo que te guíe, ¿no? A veces no sabemos lo que verdaderamente estamos pidiendo. Como cuando pedimos el reino, venga tu reino. También que sabemos que el reino es justicia. Y estamos pidiendo el reino, venga tu reino, y que también es justicia. Ahí podemos también tener cuidado, hermano, de lo que es el reino, de lo que estamos pidiendo. Entonces la guía de Dios puede ser, hermano, desafiante. Puede ser desafiante para nosotros. Ahora, un ejemplo, hermano, de alguien que se dejó guiar. ¿A quién se le viene a usted? ¿Quién más? ¿Alguien más importante? Jesús. Amén. Amén. ¿Y a partir de qué momento, hermano, se dejó guiar? Porque sabemos que en la palabra no se menciona casi nada de la infancia de Jesús, solamente cuando estaba en el templo.
que sus papás lo estaban buscando. Pero a partir de qué momento ya empieza a mencionarse todo. Cuando él es bautizado. Dice que él fue a las aguas al Jordán y fue bautizado. Y una vez que fue bautizado, cuando salió de las aguas, ¿qué pasó? Vio cómo descendía el Espíritu Santo en forma de paloma y se reposaba sobre él. ¿Sí? Se reposaba sobre él. Quiere decir que el Señor fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno en ese momento. ¿Y qué fue una vez que él fue lleno? ¿Qué fue lo primero que el Espíritu de Dios le dijo al Señor? ¿Qué fue lo primero? ¿Qué fue lo primerito que le dijo el Espíritu Santo al Señor? Leti quiere opinar. La pastora ahora se está escondiendo de mí. Lo que le dijo, hermano, hay un versículo, es que ese no lo traigo otro, donde le dice, y Cristo lleno del y cuando dijo, y Cristo y lleno del Espíritu Santo, fue al desierto. Lo primerito que, una vez que fue bautizado y lleno del Espíritu Santo, fue directamente al desierto. Y en el desierto, ¿qué hay? No hay cosas bonitas, hermano. Fue a ser probado 40 días por el diablo. Entonces, cuando uno está diciendo, Señor, guíame, te puedes ir al desierto. Porque el Señor, eso fue lo primero a donde lo guió, a Cristo. El Espíritu Santo le dijo, vamos al desierto para que seas probado. Y algo muy importante es que él no lo pensó, obedeció inmediatamente. Eso es algo que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, hace las cosas rápido, obedece rápidamente, no tartamudea, no cuestiona, no parpadea, o sea, va y lo hace directamente. Eso es una señal de que estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega y te habla, lo haces luego, lo haces inmediatamente. Entonces él fue lleno, o sea, el Señor se dejó guiar por la persona del Espíritu Santo, hermano. Marcos 1:12, en una versión que se llama Septuaginta, dice, y él, presto por el Espíritu, le lanzó al desierto. Otras versiones dicen, lo arrojó. O sea, no lo llevó así, ándale, vente, hijito, vamos para allá. No, dice que lo lanzó, lo aventó al Señor, al desierto. Otros dicen, lo impulsó. La versión Reina Valera dice, lo impulsó. ¿No? O sea, impulsar, que alguien te impulse cuando no te quieres aventar el clavado. Llega Max y te avienta. No es cierto, hermano Max. Bueno, la Biblia Jerusalén dice que a continuación el Espíritu le empujó al desierto. Entonces podemos ver que el primer lugar donde el Espíritu Santo guió al Señor fue al desierto, y fueron 40 días. Por eso le digo, ahora sí le vuelvo a hacer la pregunta, ¿usted quiere ser guiado por el Espíritu Santo? Ni la pastora. Ah, sí, amén. Puede ser guiado por el Espíritu Santo. Hermano, ya se me está acabando el día, se me acabó el tiempo, tengo unos cuantos minutos. Y para irnos muy rápido, hermano, vamos a parafrasear un poco. Algo que uno necesita para poder ser guiado, hermano. Nuestro hermano Max nos decía Pablo, pero yo me voy a enfocar en Pedro. Dígame, hermano, cómo fue la guianza
del Espíritu Santo con Pedro, lo que usted recuerda. Hasta ya se me olvidó cómo se llamaba pastora, que estaba orando, que le vino una visión, que fueran a traer a Pedro. Está en Hechos 10, pero no recuerdo. ¿El centurión? Sí, sí era el centurión. En Hechos 10 se encuentra ese relato. Sí, que estaba orando, ¿no? Y que tuvo una visión y... Cornelio, ándale, sí, me acordaba que empezaba con la C. Entonces, a Pedro le vino una visión, si usted recuerda la historia, donde el Señor le mostraba una visión. Ya sabemos que le mostraba ciertos tipos de reptiles y cosas, y Pedro le decía, en mi boca nunca ha entrado cosa inmunda, nunca he comido esto. Y el Señor le decía, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y a pesar de que Pedro no acabó de entender bien todavía la visión, pero obedeció, porque sí acompañó a los guardias o a las personas que envió Cornelio por él, y fue, y ya llegó, y ya Cornelio le explicó, ¿no? Le explicó lo que había pasado. Entonces ahí Pedro fue guiado por el Espíritu Santo. Pero ¿qué se necesita para poder ser guiado del Espíritu Santo? Pedro en su mente tenía una idea todavía religiosa del judaísmo, como los fariseos, que hacían a un lado a aquellos que eran gentiles. Entonces, ¿qué se necesita para poder ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que le hizo a Pedro a dejarse ser guiado por el Espíritu Santo? Una mente renovada. Amén también. Sí, él estaba orando, de hecho. Estaba orando. Pero lo más importante es eso, que el Señor vino y le trajo un espíritu de arrepentimiento a Pedro, y tuvo que cambiar su manera de pensar, y a pesar de que no lo entendió en el momento, es por eso le digo que una persona que está llena hace las cosas aunque no lo entienda. Aunque no lo entienda, hace las cosas. Entonces, hermano, necesitamos una mente renovada, hermano. Entonces, cuando usted, como ese ejercicio, empieza a escuchar la voz del Espíritu Santo y te dice algo, hazlo. Hay que hacerlo. Yo me he quedado con cosas que el Señor me dijo que hiciera y no hice, hermano. Y ahora que tengo un poco más de años, me hubiese gustado haberlo hecho, pero no lo hice. Entonces, hermano, fíate, como dice Proverbios 3, 5 y 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, ¿sí? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, hermano. Para terminar, vamos a Juan 23 y 24, que es un versículo que ya habíamos visto, pero con ese quiero terminar para despedirnos. Juan es 4, 23, 24, perdón. Juan 4, 23, 24. Dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y a los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué habíamos dicho de ese versículo? Se lo leo en la versión traducción lenguaje actual, que dice, Dios es espíritu y los que le adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. El Padre quiere ser adorado siendo guiado por Él. Y ese tiempo ya ha llegado. Amén. Con eso me despido, hermano.
que el Señor haya puesto esa palabra en su corazón y que cuando pidamos que el Señor nos guíe, sepamos qué es lo que puede venir, pero que pongamos toda nuestra confianza en Él, como acabamos de ver, porque tales adoradores Él busca, y aquellos adoradores son los que son guiados por su Espíritu Santo, hermano. Que el Señor les bendiga a los que están en las redes sociales. Nos despedimos, y a los que están en casa también, que el Señor les bendiga. Nos despedimos.